Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística, que es con el objetivo de dar a conocer toda la información relacionada a lo que con este padecimiento y así poder justamente colaborar en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para hablar justamente de qué es la fibrosis quística, vamos a saludar y le damos la bienvenida al doctor Federico Alaimon, que es jefe del servicio de neumonología del Hospital San Martín. Doctor Alaimon, ¿cómo le va? Buen día, Sandra Ramos y Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen ¿Cómo día. están? Bien. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es la fibrosis quística? Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética, digamos, hereditaria, que tiene su manifestación principal en el aparato respiratorio, por eso es terreno en general de la consulta neumonológica, pero es una enfermedad multisistémica, o sea, afecta a un montón de órganos o sistemas a partir de que la deficiencia genética que la causa genera que las secreciones que tenemos en todas las glándulas, en vez de ser normales y fluidas, son característicamente espesas, viscosas, y eso genera progresivamente una obstrucción de todos los conductos y un daño a los órganos en donde se encuentran esas glándulas. El pulmón principalmente, pero también el páncreas, también el aparato genital masculino, los senos paranasales. Entonces es una enfermedad que puede expresarse en muchas áreas y por eso el enfoque en general es multidisciplinario, pero con un dominio de la neumonología. Doctor, ¿y existen muchas consultas al respecto o al menos han notado un incremento en el último tiempo? En realidad, no tanto. Al ser una enfermedad genética que se hereda en forma autosómica recesiva, esto quiere decir que el paciente tiene que recibir un gen alterado de cada padre, y no es tan frecuente, lo que sí ha generado un aumento en la detección de casos es lo que se llama la pesquisa o el screening o el tamizaje neonatal. Por ahí ustedes habrán escuchado de la prueba del talón al recién Sí. nacido, que le hacen una extracción de sangre. Bueno, ahí se buscan enfermedades genéticas, dentro de ellas está una determinación para pesquisar la fibrosis quística. Esto existe en forma generalizada desde el 2007, si bien tiene alguna falla, lo que nosotros llamamos falsos negativos, en general es muy sensible y permite diagnosticar precozmente al niño, y esto es fundamental, porque con el diagnóstico precoz, en los tiempos actuales, el paciente se beneficia de tratamientos específicos que existen, del abordaje multidisciplinario, y es decisivo en la evolución y el pronóstico. No obstante, hay gente que nació antes de esta universalización de la pesquisa y uno como neumonólogo de adultos, o en algunos casos gastroenterólogo también, tiene que tenerla presente, y quizás en el último tiempo hay un poco más de reconocimiento de esta entidad y se la sospecha un poco más. Y hay métodos diagnósticos que es importante que la comunidad médica conozca y utilice ante la sospecha. Siempre es preferible descartar haciendo un estudio de más que quedarse con la duda y dejar a un paciente con una enfermedad que en esta actualidad tiene tratamientos muy beneficiosos sin diagnóstico, ¿no? Doctor, ¿y cuánto le cambia la vida a una persona la detección temprana de la enfermedad? Muchísimo. La verdad que eso hay trabajos hace tiempo ya de donde se comparaban pacientes diagnosticados por síntomas versus aquellos diagnosticados precozmente antes de tener manifestaciones clínicas, sino solamente por esta detección, y hay cambios en lo que tiene que ver con la función pulmonar, o sea, la espirometría, la capacidad respiratoria, el crecimiento, el peso, la altura que los chicos tienen cuando son tratados en forma específica, es claramente diferente de aquellos que son pesquisados que a los que se diagnostica tardíamente. Obviamente que se benefician y hacen lo que para los pediatras dicen el catch-up, o sea, tratar de correr de atrás hasta llegar, pero claramente el diagnóstico temprano es decisivo para una mejor evolución. Porque es una enfermedad incurable, ¿no?
Es una enfermedad incurable, o sea, lo que si uno se remonta a la historia, es una enfermedad que está en escritos por ahí del año 1500, aforismos como al pobre del niño que su beso sea salado porque está condenado, eso es del 1500, pero vamos a hablar de 1939 cuando una médica de Estados Unidos diagnostica y la identifica la enfermedad. En esa década, en el 40, los pacientes diagnosticados tienen una expectativa de vida de 1, 2, 5 años. En la actualidad, Sí. el pronóstico con los tratamientos se está en Inglaterra, Estados Unidos, paciente que nace ahora puede llegar a vivir 60, 70 años, muy próxima a la expectativa de vida de cualquier paciente. Pero no es curable, pero sí es tratable y manejable en forma muy favorable con los tratamientos. ¿Y Claro. los síntomas cuáles son, doctor? Los síntomas, en general, las formas más comunes, por decir las formas clásicas, son síntomas respiratorios, son cuadros bronquiales, si vamos a lo pediátrico, es un chico que tose, que tiene siempre un catarro, una bronquitis, a veces se lo cataloga como un asmático que anda mal, un paciente por ahí que tiene bajo peso, que tiene diarreas, que está siempre con la nariz tapada, con sinusitis. Ese paciente uno tendría que, dentro de el chequeo, descartar que no tenga una fibrosis quística. En el adulto a veces las formas son más solapadas y ya llegó sin diagnóstico, porque hay formas más leves. Esto tiene que ver con que hablamos que es una causa genética por un gen, que nosotros le decimos CFTR, que es una proteína, un canal específico, pero que el tipo de alteración que puede tener puede ser de muy sutil a muy severo. O el canal abre poquito, el canal no abre, el canal no está. Eso genera diferentes formas. Y en el adulto, por ejemplo, una forma de detección a veces son las clínicas de esterilidad, cuando una pareja consulta y el hombre no tiene una buena cantidad de espermatozoides, lo que se llama azoospermia, eso también podría estar causado por fibrosis quística. O sea, el espectro es muy amplio. Pero Sí, si vamos ahora, a lo más común, los síntomas respiratorios reiterados, las bronquitis que no se curan, las neumonías, ahí hay que sospecharlo particularmente. claro, porque en realidad son síntomas bastante comunes Mm. con cualquier estado gripal o no sé, o si es Claro, alergia con una continuidad, algo por eso. bronquial, claro. Tal cual, no hay que alertarse, pensarlo ante un cuadro bronquial aislado, sino estamos hablando de un paciente que siempre tiene tos, que siempre tiene expectoración, que se levanta y tiene catarro, que Claro. le dan un antibiótico, mejora transitoriamente y vuelve, sí, porque digamos el asma es mucho más prevalente y mucho más frecuente, las bronquitis en las épocas invernales, por la circulación viral y el encierro son mucho más frecuentes, pero uno lo tiene que sospechar cuando el paciente repite estos cuadros en forma llamativa. Igual es algo tan nuevo que hay como mucha desinformación. O sea, no es una enfermedad nueva, pero sí que ahora estemos hablando de esto, no es algo tan común como para que la gente o por lo menos la sociedad empiece a tener en cuenta, ¿no? Sí, en realidad tiene, ya te digo, más o menos 20 años que está incluida en una pesquisa, en una búsqueda. En el Hospital de Niños hay un centro especializado, un equipo multidisciplinario hace un montón de años. Por ahí para la comunidad científica ha ido creciendo también el interés, se ha ido desarrollando esta idea de trabajar en equipos multidisciplinarios y no que sea un neumonólogo aislado que lo atiende, porque como dijimos, hay un montón de aspectos que hay que tratar que exceden al neumonólogo. Hace falta un kinesiólogo, un diabetólogo en algunos casos, un nutricionista. Entonces, el equipo médico está como cada vez más alerta a esta enfermedad. La comunidad quizás no tanto, pero bueno, estas ideas de, digamos, entre comillas, celebrar un día o conmemorar un día, tiene que ver con quizás ponerlo un poco más en alerta a alguna madre, a alguna persona que pueda decir, bueno, ¿por qué no se me va esta tos? ¿Por qué tengo estos síntomas? Y generar una consulta. Mm. Ahora, todo lo que tiene que ver con este invierno que hemos tenido, estos días así de frío, calor, ¿repercute de alguna manera también especial en las personas enfermas con fibrosis quística o no? En realidad no tiene ningún tipo No, no, de en ese incidencia. aspecto no cambia. O No sea, el cambia. paciente tiene que tener los cuidados de siempre. Quizás fue un paciente que usó el barbijo en el ámbito hospitalario
mucho antes que la pandemia, porque lo que se evita es que, como tiene un pulmón con algún grado de afectación, siempre tiene que protegerse y no tratar de limitar los contagios virales, que son un gran gatillo de lo que nosotros decimos exacerbaciones, que son estos cuadros de agudización. En general, el paciente tiene que estar siempre con la inmunización adecuada, antineumocóxica, antiviral, quizás ahora incluir también el COVID, pero particularmente es una enfermedad que tiene una manifestación crónica y que, bueno, si bien el encierro, el frío puede favorecer algún cuadro viral, en general los cuidados del paciente son siempre iguales. Claro. Doctor, gracias, muy amable. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias por llamar. El doctor Federico Alaimo, jefe del servicio de neumonología del Hospital San Martín, hablando de fibrosis quística, porque todos los 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de esta enfermedad. Artesanal, lo que se hace con las propias manos. Inteligencia, lo que se hace con la mente. Y nosotros, todas las mañanas, IA, Inteligencia Artesanal, por La Redonda.